conciencia humana es un fenómeno complejo y enigmático que ha sido objeto de reflexión y estudio durante milenios. En su estado ordinario, la conciencia nos permite percibir el mundo, interactuar con él y reflexionar sobre nuestra existencia. Sin embargo, existen momentos en los que esta percepción habitual se transforma radicalmente, dando lugar a lo que se conoce como estados alterados de conciencia. Estas experiencias, lejos de ser anomalía, son un componente intrínseco de la naturaleza humana, vinculándose con procesos biológicos, culturales y espirituales que han marcado la evolución de las sociedades. Desde las primeras civilizaciones, los estados alterados de conciencia han jugado un papel fundamental en la construcción de mitos, rituales y creencias. En el Paleolítico se han encontrado evidencias de rituales chamánicos que implicaban el uso de sustancias alucinógenas derivadas de plantas locales. Estas ceremonias buscaban conectar a los miembros de la tribu con fuerzas sobrenaturales, promover la sanación o garantizar la caza exitosa. En las culturas antiguas como la egipcia, la india y la mesopotámica, los estados alterados eran interpretados como vías para acceder al conocimiento divino o al otro mundo. Los sacerdotes egipcios, por ejemplo, realizaban complejos rituales en templos oscuros y recintos aislados, en los que mediante el uso de incienso y cantos repetitivos, lograban inducir estados mentales profundamente alterados. Estos estados eran vistos como momentos de revelación, donde los dioses podían transmitir su sabiduría. De manera similar, en la antigua Grecia, los misterios de luces destacaron como un ritual iniciático, donde los participantes consumían una sustancia llamada kaikien, aunque su composición exacta sigue siendo debatida. Se cree que contenía compuestos psicoactivos que permitían a los participantes experimentar visiones trascendentales. Estas experiencias no solo transformaban su visión del mundo, sino que también les otorgaban una comprensión más profunda sobre la vida y la muerte, marcando un antes y un después en su existencia. La diversidad de desencadenantes de estos estados refleja la amplitud de la experiencia humana. Entre los más comunes se encuentran las sustancias psicoactivas, las experiencias espirituales, la privación sensorial, el sueño y ciertas enfermedades. El uso de sustancias psicoactivas ha sido una constante en la historia de la humanidad. Culturas como las de los aztecas y los mayas utilizaron hongos alucinógenos y el peyote en sus ceremonias religiosas, considerándolos como sacramentos que facilitaban el contacto con sus deidades. En la actualidad, la ciencia ha comenzado a redescubrir el potencial terapéutico de esta sustancia. Por ejemplo, la psilocibina, el principio activo de ciertos hongos, ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento de trastornos depresivos resistentes a los tratamientos convencionales. La meditación, la oración y el uso de enteógenos han sido herramientas clave para inducir estados alterados en contextos espirituales. En el hinduismo, la práctica del yoga y la repetición de mantras buscan alcanzar el samadhi, un estado de unión con lo absoluto. De manera similar, en el cristianismo místico, figuras como Santa Teresa de Ávila describieron experiencias extáticas que, según sus relatos, les permitieron sentir la presencia divina de manera tangible. Otro medio eficaz para inducir estos estados es la privación sensorial. Aunque parece un concepto moderno, su uso tiene raíces antiguas. Los anacoretas y ascetas de diferentes tradiciones religiosas se retiraban a cuevas o desiertos, buscando el silencio absoluto y la desconexión del mundo exterior para experimentar una transformación interior. En tiempos recientes, los tanques de flotación han popularizado esta práctica, permitiendo a los usuarios sumergirse en un entorno controlado de aislamiento sensorial. El sueño, un fenómeno cotidiano, también es una ventana
hacia estados alterados. Durante el sueño REM, la mente entra en un mundo de simbolismos y narrativas oníricas que escapan a las reglas de la lógica y el tiempo. En muchas culturas, los sueños se han considerado mensajes de lo divino o del inconsciente, inspirando desde interpretaciones psicoanalíticas hasta visiones chamánicas. Finalmente, ciertas condiciones médicas, como la epilepsia o los trastornos psicóticos, también pueden generar estados alterados. Aunque estos suelen ser más desafiantes para quienes los experimentan, han arrojado luz sobre los mecanismos cerebrales que subyacen a estas experiencias. Por ejemplo, las investigaciones sobre el aura epiléptica han revelado cómo pequeñas descargas eléctricas en el cerebro pueden generar visiones o sensaciones de trascendencia. Los estados alterados de conciencia comparten una serie de características que los hacen únicos y fascinantes. Alteración de la percepción. Los sentidos se amplifican o distorsionan, dando lugar a fenómenos como la sinestesia o las alucinaciones. Este fenómeno ha sido una fuente de inspiración en el arte y la música, donde artistas como Salvador Dalí o compositores como Wagner buscaron plasmar estas experiencias en sus obras. Transformación del pensamiento. Los estados alterados tienden a romper con las estructuras lógicas convencionales, permitiendo pensamientos más fluidos y creativos. Este cambio ha sido aprovechado por inventores y científicos, quienes en momentos de introspección han generado ideas revolucionarias. Intensificación emocional. Las emociones alcanzan un nivel de profundidad que puede ir desde el éxtasis más puro hasta el temor más visceral. Este componente emocional explica por qué muchas personas encuentran estas experiencias profundamente transformadoras. Sensación de unidad. Muchos reportan un sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos, ya sea el universo, una deidad o el todo. Esta sensación ha sido descrita como la base de experiencias místicas y religiosas en todas las culturas. Distorsión del tiempo y el espacio. En estos estados, el tiempo puede acelerarse o detenerse, mientras que el espacio se percibe como infinito o inexistente. Esto conecta con las descripciones de experiencias cercanas a la muerte, donde los individuos reportan haber visto toda su vida en un instante. Las formas en que se manifiestan los estados alterados son igualmente variadas, desde la hipnosis, que permite acceder a recuerdos o modificar comportamientos, hasta el trance, caracterizado por una desconexión total con la realidad ordinaria. Cada tipo de estado ofrece un panorama único sobre el funcionamiento de la mente. A nivel cultural, estos estados han definido prácticas y creencias en todas las civilizaciones, mientras que, desde una perspectiva científica, representan una oportunidad invaluable para comprender el cerebro humano. La investigación contemporánea se centra en su potencial terapéutico, con estudios que exploran cómo estas experiencias pueden ayudar a tratar problemas psicológicos y emocionales. Los estados alterados de conciencia son un fenómeno fascinante que trasciende las barreras de la ciencia, la espiritualidad y la cultura. Lejos de ser experiencias aisladas, forman parte del vasto espectro de la experiencia humana, recordándonos que nuestra percepción de la realidad es solo una de las muchas formas posibles de entender el mundo y a nosotros mismos. Siempre he creído que la mente humana es un universo vasto, un lienzo inexplorado, donde las posibilidades son infinitas. Mi vida ha sido un vaivén entre lo conocido
y lo desconocido. Un constante intento de entender los misterios que habitan en el interior de nuestra conciencia. Lo que estás por escuchar es mi historia en un viaje a través de los estados alterados de conciencia que transformaron mi vida y me enseñaron a encontrar el camino hacia el éxito, guiado por vivencias llenas de magia y sabiduría. Recuerdo la primera vez que mi percepción de la realidad se quebró. Fue durante una ceremonia ancestral, en una pequeña aldea en las montañas. El chamán, un hombre de mirada profunda y voz serena, nos ofreció una bebida amarga que, según él, nos abriría las puertas hacia el otro lado. En aquel momento, no entendí del todo sus palabras, pero pronto lo descubrí. Cuando cerré los ojos, el mundo conocido desapareció. Me encontré flotando en un océano de luces y patrones caleidoscópicos, mientras una voz antigua, como si viniera desde el principio de los tiempos, me susurraba verdades que jamás había considerado. Fue en ese estado donde comprendí algo esencial. El éxito no es una meta, sino un viaje. Cada intento, cada error, era una pieza del rompecabezas que me acercaba a mi propósito. Aquella experiencia me enseñó que no debía temerle al fracaso, sino abrazarlo como un maestro. Con el tiempo, mi curiosidad me llevó a explorar otros caminos. En una ocasión, me adentré en el desierto, buscando el silencio absoluto. Durante días el calor abrasador y la soledad parecían opacar mi mente. Pero una noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, algo cambió. En medio de la quietud, sentí una conexión indescriptible con el universo. Era como si el cosmos me hablara, mostrándome que todos estamos entrelazados en una danza cósmica. En ese instante, supe que cada decisión que tomara, cada esfuerzo que realizara, debía estar alineado con ese gran propósito universal. No todas las experiencias fueron fáciles. Hubo momentos en los que el camino se volvió oscuro y confuso. Durante una fase particularmente difícil, me sumergí en la práctica del sueño lúcido. En esos viajes nocturnos, mi mente recreaba mundos llenos de simbolismos y pruebas. Una noche, soñé que caminaba por un bosque en penumbra, donde una figura encapuchada me entregó una llave dorada. Al preguntarle qué abría, me respondió: la puerta de tu propia mente. Al despertar, entendí que debía enfrentar mis miedos y superar las barreras autoimpuestas. Cada vivencia me llevó más cerca de la sabiduría que buscaba. A través de la meditación, encontré una paz interior que me permitió escuchar mi intuición. Mediante la privación sensorial, aprendí a desconectar del ruido del mundo para conectar conmigo mismo. Y en cada ritual, en cada sueño y en cada estado alterado, descubrí fragmentos de un mapa que me guiaba hacia mi verdadero yo. Hoy, al mirar atrás, veo que todo tuvo un propósito. Cada paso, cada caída, cada experiencia, me enseñó a confiar en el proceso. Nunca me quedé quieto, nunca dejé de intentar, y fue esa persistencia la que me llevó a descubrir que el éxito no es algo que encuentres, sino algo que construyes desde dentro. Esta es mi historia, contada desde lo más profundo de mi ser. Es un recordatorio de que, en la búsqueda de la verdad y el propósito, la magia no está en el destino, sino en el viaje. Y, si algo he aprendido, es que la conciencia humana es el tesoro que poseemos, un puente hacia infinitas posibilidades.